Hay atardeceres en los que la luz dorada no solo tiñe el cielo, sino que también despierta en el corazón los recuerdos más profundos. Son instantes en los que el pasado, el presente y el futuro parecen entrelazarse provocando nostalgia y esperanza al mismo tiempo. Para Huyen, aquella tarde marcó un giro en su vida. Entre las cenizas de la vieja casa y el humo de la cocina humilde, comprendió que de la pérdida podía nacer un nuevo comienzo. Y cuando Maya regresó con su sonrisa inocente, cuando la mirada silenciosa de Ye le transmitió confianza, Huyen entendió que la felicidad no era un sueño lejano, estaba allí esperando ser construida con amor, paciencia y promesas susurradas. Sentada bajo el alero de la casa después de la comida sencilla con aquella olla de taro humeante, levanté la vista hacia el cielo rojo del atardecer que caía sobre el huerto. La luz dorada se extendía como un velo de seda tiñendo de ámbar los surcos recién despejados. El humo de la cocina aún flotaba en el aire mezclado con el olor del bambú viejo y de la tierra húmeda. Todo parecía simple, pero dentro de mí algo se encendía con un calor inesperado. Él estaba a mi lado en silencio como un árbol protector. A veces, cuando me atrevía a mirarlo de reojo, sus ojos reflejaban una ternura tranquila como si entendiera cada grieta de mi corazón. Pasé la mano por mi cabello desordenado tras un día agotador. Aún me quedaban rastros de lágrimas, pero también sentía una ligereza nueva en el pecho. ¿Qué significaba para ti esta casa?, preguntó de pronto con voz baja y pausada como si temiera herirme. El corazón me dio un vuelco. Guardé silencio unos segundos viajando hacia atrás en el tiempo. Recordé aquellas noches frías de lluvia cuando abrazaba con todas mis fuerzas a mi hija para protegerla de las corrientes que se colaban por las rendijas. La casa era pobre, vieja, con goteras, pero era el único refugio que teníamos. Allí Maya había dado sus primeros pasos, había pronunciado sus primeras palabras, había aprendido a reír. Esa casa fue el refugio de madre e hija durante años, respondí al fin, vieja, húmeda, con grietas por todas partes, pero también llena de recuerdos. Guardaba nuestras lágrimas y nuestras risas, las comidas humildes con raíces y arroz, las noches de miedo y también de esperanza. Al verla caer, siento que se derrumba una parte de mi vida. Él escuchaba en silencio sin interrumpirme. Cuando alcé los ojos, lo vi mirarme con una mezcla de compasión y respeto. Yo también crecí en la pobreza, me confesó. Muchas veces solo había arroz con sal. Pero incluso en esa miseria aprendí a creer en el mañana. Esa fe me sostuvo hasta hoy. Y me trajo aquí junto a ti. Sus palabras me atravesaron como un bálsamo. Nunca me había permitido abrirme tanto con alguien. Había aprendido a callar, a soportar. Sin embargo, frente a él me sentía segura como si por fin pudiera respirar. Nunca había hablado tanto con nadie, murmuré. Contigo, me siento a salvo. Él sonrió. Una sonrisa serena que hizo temblar mi corazón. Y yo estaré aquí para escucharte y acompañarte. Hoy, mañana, siempre. El silencio nos envolvió roto solo por el viento entre los bambúes y el canto de los grillos. Yo fijé la mirada en el terreno vacío donde la casa vieja había sido derribada y me descubrí soñando con un nuevo hogar. La luz del ocaso brillaba en mis ojos como una chispa de esperanza. ¿Tienes un sueño para el futuro?, volvió a preguntar. Esta vez no dudé. Sueño con una casa firme sin goteras ni corrientes de aire. Sueño con un huerto verde con un corral de gallinas y unos pocos cerdos. Sueño con que cada mañana Maya despierte con un desayuno completo con leche con arroz caliente. Quiero que crezca rodeada de amor sin sentir las carencias que yo conocí. Sentí que mis palabras temblaban y sin embargo eran claras.
porque esos sueños tan sencillos para otros eran mi mayor tesoro. Él no dijo nada al principio. Solo extendió la mano y tomó la mía. Su mano era cálida, firme como una promesa silenciosa. «Haré todo lo posible para que esos sueños se cumplan», afirmó con voz firme. «Quiero que Maya tenga una infancia feliz. Y quiero que tú sonrías más». Mis lágrimas volvieron a brotar, pero ya no eran de dolor. Eran lágrimas de confianza. Asentí despacio, como entregándole no solo mi mano, sino mi esperanza entera. En ese momento lo comprendí. Entre las ruinas de la vieja casa, no solo habíamos derribado maderas y paredes, también habíamos abierto la puerta de un nuevo comienzo. Un hogar no hecho solo de ladrillos, sino de cariño, de apoyo y de fe en el mañana. El sol desapareció tras la hilera de bambú y la penumbra suave cubrió el jardín. Los grillos comenzaron a cantar, marcando el ritmo de la noche naciente. Yo seguía allí, hombro con hombro junto a él. No necesitábamos palabras. Bastaba una mirada, bastaba una mano, estrechando otra para entender que el camino por delante podía ser largo, pero ya no lo recorreríamos solos. La tarde se desvanecía, los últimos rayos de sol se deshacían tras la hilera de bambú y un velo rojizo cubría poco a poco el pequeño huerto. Él y yo seguíamos sentados bajo el alero, conversando sobre el pasado y los sueños del mañana. El aire era sereno, rotos solo por el susurro de las hojas movidas por el viento. De repente escuché unos pasos apresurados en el sendero. Al levantar la vista vi a Maya corriendo hacia nosotros, su mochila saltando en la espalda. El rostro enrojecido por el esfuerzo, pero los ojos brillaban como estrellas. Al ver a Ye, soltó un grito alegre. «¡Tío Ye! ¡Otra vez estás aquí!». Él rió y acarició el cabello suave de mi hija. «Sí, hoy ayudé a tu mamá a desmontar la casa vieja». «¿Maya se portó bien?». Ella asintió con entusiasmo y se lanzó a mis brazos. Empezó a contarme todas las lecciones de la maestra, los juegos con sus amigos, los elogios que había recibido. Su voz clara resonaba bajo el alero y mientras la escuchaba sentí cómo se disolvían en mí todas las cargas del día. Verla reír era el mejor regalo. Me dirigí a la cocina. Era solo un rincón improvisado, pero me esforcé en preparar algo digno: un caldo de verduras, un pescado guisado y unos taros hervidos. La luz temblorosa de la lámpara de aceite iluminaba mi rostro, envolviendo todo en un resplandor cálido. Cuando traje la comida, él me sonrió con esa manera callada que me daba fuerzas. Nos sentamos alrededor de la mesa de madera desgastada. Maya quiso colocarse en medio con una mano aferrada a la mía y la otra a la camisa de él. Rió como si el mundo entero cupiera en esa cena. «Hoy soy feliz porque Ye cena con nosotras». Aquella frase me estremeció. Levanté la vista y encontré sus ojos. Había en ellos una ternura que me dejó sin palabras. Durante la cena Maya no paraba de hablar. A veces me servía un poco de pescado, a veces le ofrecía verduras a Ye, orgullosa de compartir. Su inocencia llenaba el ambiente de alegría. Yo la observaba y en mi interior surgía una emoción intensa. Todo lo que anhelaba era que mi hija creciera rodeada de risas, no de carencias. Al terminar, nos reunimos alrededor de la lámpara de aceite. Maya hacía sus tareas, aunque cada tanto miraba a Ye con preguntas traviesas. Si de niño también había ido a la escuela, si sabía trepar árboles o atrapar peces. Él respondía con paciencia, contándole anécdotas de una infancia pobre, pero repleta de juegos. La niña reía con carcajadas limpias, sus ojos grandes brillaban como estrellas en la penumbra. Yo en silencio los miraba. La escena era tan sencilla y tan hermosa que me llenaba de calma. Vi a mi hija entregada en sus relatos, vi en él una paciencia dulce, y de pronto sentí que ya no estábamos solas.
Nuestras miradas se cruzaron un instante y comprendí que en la suya había confianza, gratitud y una promesa muda. La noche avanzaba. En el jardín se oían los grillos y el viento traía el perfume de las flores silvestres. Cerré los ojos un momento dejando que todo me envolviera: el canto de la naturaleza, la risa de mi hija, la presencia tranquila del hombre a mi lado. Dentro de mí una resolución tomó forma. Me prometí que haría todo lo posible para que Maya nunca más conociera el frío de la escasez. Que no solo levantaríamos paredes nuevas, sino también una vida nueva, digna y feliz. Él posó su mano sobre la mía. El calor de ese gesto me confirmó lo que ya intuía: no estaba sola en esa promesa. Su fuerza, su silencio me decían más que 1000 palabras. Íbamos a construir juntos no solo un techo, sino un hogar verdadero cimentado en el cariño y en la fe en el mañana. La lámpara titilaba proyectando sombras suaves en las paredes. Afuera, el canto de los grillos se mezclaba con el murmullo del viento. Yo permanecía sentada entre ellos con el corazón lleno de una paz que hacía mucho tiempo no conocía. Comprendí entonces que el camino por delante podía ser largo y difícil, pero ya no lo recorrería sola. Ahora tenía a Ye y Maya nos tenía a los dos. Y eso para mí era el verdadero inicio de la felicidad. Tại nơi mà để vào huyện sinh sống đã có cơn bão lũ rất lớn đi ngang qua. Huyền và Đệ thì cũng rất lo lắng cho căn nhà của họ. Căn nhà mới của họ là tấm đất, là biết bao nhiêu niềm hy vọng gửi gắm vào căn nhà này. Họ đã bán mọi thứ và dành dụng tiền bạc để xây ngôi nhà, nhưng cơn bão này thật sự lớn. Họ đã đi mua thêm những dây thừng về để gia cố cho ngôi nhà chưa hoàn thiện này. Ngôi nhà vẫn còn đang trong quá trình xây dựng và Huyền muốn ở lại để bảo vệ ngôi nhà. Tuy nhiên Đệ đã khuyên Huyền rằng đây là một cơn bão rất lớn và việc quan trọng là chúng ta nên di chuyển đến một nơi khác an toàn hơn, và anh ấy muốn gia đình Huyền, Maya cùng Đệ đến với họ hàng, một ngôi nhà của họ hàng của anh Đệ ở một nơi rất cao và an toàn, vững chắc. Cơn bão này liệu có